seguidores, y a los que no me conocen, soy Julius Top. Bienvenidos a mi canal. Os tengo novedades. España ha prohibido el ingreso de turistas provenientes de Colombia, Argentina, Bolivia y Namibia. En este vídeo os explicaré todos los alcances de esta nueva restricción, para lo cual quédate conmigo hasta el final de este vídeo. La semana pasada se especulaba que España iba a cerrar sus fronteras internacionales. Todo esto debido al incremento de contagios de COVID-19. Además, por la presión de algunos países de la Unión Europea de que España restrinja la entrada de turistas de América Latina, ya que esos turistas utilizan a España como escala para luego ingresar a los distintos países de la Unión Europea, por lo cual España ha tomado medidas correspondientes. El objetivo del gobierno de España es salvar la temporada de verano y por ende reactivar su economía. A día de hoy, los requisitos sanitarios para poder ingresar a España como turista están siendo cada vez más estrictos. El 24 de julio se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado nuevas restricciones para poder ingresar a España como turista, pero esta restricción solo afecta a los turistas provenientes de Colombia, Argentina, Bolivia y Namibia. Es decir, estos turistas tendrán que realizar cuarentena obligatoria de 10 días. Además, podrán decidir el lugar en donde van a pasar la cuarentena. Están prohibidos recibir visitas del exterior y si eso pasa, os impondrán multas muy altas por incumplimiento. Tenéis la opción de realizarse una prueba PCR al 7º día de la llegada y si el resultado es negativo, automáticamente a partir de ese momento se cancela la cuarentena. Estas personas solo podían salir en los siguientes casos: para comprar alimentos, para atención sanitaria o para comprar medicamentos. Y dicha medida entraría en vigencia a partir del 27 de julio, válido por 14 días, pero es prorrogable. Pero los requisitos sanitarios para poder ingresar a España como turista están cambiando a cada nada. Hace unos días, el Consulado de España en Colombia, Argentina, Bolivia y Namibia ha publicado un comunicado el cual precisa de que queda prohibido el ingreso de turistas de estos países. Esto entrará en vigencia a partir del 27 de julio hasta el 9 de agosto, pero es prorrogable. Es decir, si los datos de la pandemia no mejoran en estos países, la restricción se mantendrá. Además, podrán ingresar a esta lista nuevos países que tengan alta incidencia de contagios y además haya presencia de variantes de COVID-19, por lo cual esta medida está sujeta a cambios. Los turistas provenientes de Colombia, Argentina, Bolivia, que deseen viajar a España, tenéis dos opciones. La primera, de viajar a otro país de América Latina, el cual no tenga restricciones de entrada a España, o viajar de un país el cual esté en la lista de países seguros para poder ingresar a la Unión Europea. Países como por ejemplo Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur, Israel, Serbia, Tailandia, Taiwán, Ruanda, China, Japón o Macedonia del Norte. En este caso, al viajar de alguno de estos países, no hace falta presentar el carnet de vacunación, pruebas PCR negativa ni guardar cuarentenas obligatorias, ya que estos países presentan una baja incidencia de contagios y fallecidos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes. Así que tenéis estas dos opciones. En el caso de residentes legales, nacionales, ciudadanos europeos, pareja de un ciudadano español, personas que cuenten con algún tipo de visado, ya sea estudio, trabajos, negocios de larga duración o por temas familiares graves, estas personas no se van a afectar con esta restricción, pero tenéis que presentar una prueba PCR negativa realizada 72 horas antes de la llegada al país. A su llegada os realizarán un test de antígenos, esto con el fin de evitar nuevos rebrotes de COVID-19. Las agencias de viajes y aerolíneas tienen la obligación de brindar este tipo de información a los turistas que deseen viajar de estos países, para que de esta manera estas personas no pierdan tiempo, dinero y sobre todo no se expongan a contagiarse de COVID-19.
Se puede viajar por turismo a España de la mayoría de países, excepto de Brasil, Colombia, Argentina, Bolivia, Sudáfrica, Namibia e India. Para poder viajar a España es importante que los turistas estén debidamente vacunados contra la COVID-19 por alguna de las 6 vacunas aprobadas por la OMS o la Agencia Europea del Medicamento, como son Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm y Sinovac. Es importante que haya pasado 14 días desde que te administraron la segunda dosis, ya que la vacuna hace efecto entre 11 a 12 días aproximadamente. En el caso de los menores de 12 años que viajen con un adulto vacunado, no están obligados a presentar el carnet de vacunación o una prueba PCR negativa, pero tendrán que presentar su código QR. La vacuna Sputnik V y CanSino lamentablemente no han sido aprobadas por la OMS, pero esperemos que el gobierno de España dé facilidades a las personas que han sido vacunadas con alguna de estas dosis. Cualquier cambio que haya en relación a este tema os lo diré. En relación a los otros requisitos que tenemos que presentar para poder viajar a España como turista, son los siguientes: el pasaporte, el cual tiene que estar vigente, mínimo 6 meses, carta de invitación o reserva de hotel. En el caso de contar con una carta de invitación, no hace falta presentar la reserva de hotel. Y si viajas por una semana a España, tienes que haber cancelado mínimo 3 días de estadía. Seguro de viaje con cobertura a COVID-19. Este requisito es muy importante y en tiempos de pandemia viene muy bien. Billete de avión de ida y de vuelta. Os recomiendo que tengáis un vuelo completo, porque de esa manera vas a asegurar al personal de inmigración que solo vienes con fines de turismo y no te vas a quedar de manera irregular en España. Otro requisito muy importante es acreditar recursos económicos para que podáis solventar tus gastos en España. Actualmente tenéis que acreditar 95 euros por día. Tengo que precisar de que el carnet de vacunación que están entregando en muchos países de América Latina son muy básicos, pero no se preocupen, lo importante es que figure en este carnet de vacunación la pauta completa y la vacuna esté aprobada. Con esos datos podéis completar el formulario sanitario y por ende podrás descargar tu código QR. Además, en algunos aeropuertos en el país de origen están exigiendo a los turistas presentar una prueba PCR negativa adicional al carnet de vacunación, pero a tu llegada a España solo tienes que presentar el carnet de vacunación. No olvidéis de cumplir con todos los requisitos para poder viajar a España como turista. Como siempre, podéis dejarme todas vuestras dudas en la caja de comentarios. Si te gustó este vídeo, no olvidéis de darle like. Os invito a que me sigan en mis redes sociales, podéis leer el link en la descripción de este vídeo. Amigos, muchas gracias como siempre por estar ahí. Friend, thank you very much as always for being here. Nos vemos en un próximo vídeo.